Comparecemos hoy porque esta tarde va a haber ahí convocada Junta Rectora de la Fundación a las 4 de la tarde. Hay un orden del día bastante extenso, pero en concreto queríamos comentar con vosotros dos de los puntos de ese orden del día y comentaros y comunicaros la posición que vamos a sostener, en este caso Manuel, que es nuestro representante, pero la posición de Izquierda Unida. Fundamentalmente en relación con dos temas. Se presenta, por una parte, la programación general de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2016 y se presenta uno de los puntos del orden del día. Esta también incluye la programación y la aprobación del Festival Arco Atlántico, al menos de la parte de la Fundación Municipal de Cultura. Yo me voy a centrar casi fundamentalmente en el Festival Atlántico y después Couto os comentará sobre la programación general de la Fundación de Cultura. En relación con el Festival Atlántico se nos plantea un gasto, en este caso, de 190... Os vamos a dar algunas de las informaciones, sobre todo numéricas, que voy a dar, os las vamos a dar en papel después, ¿no? A lo mejor es una información hasta excesiva y prolija, pero bueno, en la medida en que hemos estado haciendo cálculos y mirando, pues bueno, después para que vosotros evidentemente utilicéis lo que consideréis oportuno y conveniente, ¿no? Pero para que no estéis ahí después teniendo que apurar. En todo caso, se nos plantea un gasto de la Fundación Municipal de Cultura de 194.000 euros y se nos informa de que el Festival Atlántico se desarrollará del 23 al 31 de julio. Como siempre, cuando se nos presentan los datos del Arco Atlántico relacionados en este caso con el gasto, nos encontramos con un problema. Como sabéis, en general el Festival Atlántico se organizan actividades desde diversos ámbitos del Ayuntamiento. Nosotros siempre hemos sostenido que, por lo tanto, el presupuesto debería de presentarse completo y la programación también, evidentemente, completa. Para que sepamos algo que para nosotros nos parece fundamental y que ya me habéis oído seguramente decir más veces, que es que sepamos lo que realmente cuestan las actividades que organiza este ayuntamiento. La técnica o la táctica de trocear el gasto para que de esa manera no detectemos cuánto se gasta en determinada actividad no nos parece adecuada ni conveniente ni presentable. En todo caso, en relación con el Festival Atlántico, nosotros vamos a sostener una posición hoy que ya se la comunicamos y ya la comentamos con la concejala delegada de este ámbito en el momento en que nos presentó el proyecto de presupuestos del 2016. Y es el siguiente, dicho de manera muy resumida. A nosotros no nos parece que sea una actividad prioritaria para la Fundación Municipal de Cultura. Y me explico por qué. Primero, y este año que se nos presenta un proyecto que realmente es un relato, donde no se concretan las actividades para nada, pero en general estamos hablando de actividades que nosotros encontramos que son fundamentalmente de índole festivo, dirigidas al ocio de las personas y que además se organizan en el verano en un periodo eminentemente festivo. Nosotros ese tipo de actividades, sin despreciarlas en absoluto, nos parece que no encaja ni es el ámbito, ni es una prioridad para la Fundación Municipal de Cultura. Estamos hablando de actividades, pues algún concierto de música folk. El año pasado recordáis que estaban los cocineros, o actividades este año como por ejemplo la mascarada ibérica que vuelven a plantear. Y lo decimos en el sentido siguiente: se nos dice y se nos respondió en ese momento que eso tenía que ver, algunas de las actividades, con la cultura tradicional. La respuesta que yo daría, que es muy sencilla, es también la romería que se celebra aquí o el Día de Asturias también tiene que ver con la cultura tradicional, pero desde luego no se asume el gasto desde la Fundación Municipal de Cultura. El gasto se asume desde Divertia o desde otro ámbito. Entonces nos parece que si este ayuntamiento considera que es importante realizar esas actividades, debería de asumirse desde otro sitio. Lo decimos porque la Fundación Municipal de Cultura tiene un presupuesto muy ajustado y nosotros apostamos fundamentalmente porque ese presupuesto se dedique a actividades que se desarrollen a lo largo de todo el año, y no a actividades puntuales. En todo caso, sí es verdad que desde la Fundación Municipal de Cultura se realizan actividades puntuales, pero siempre muy imbricadas en la actividad general. Estoy pensando, y que además con un gran calado, voy a decir de esta manera, cultural. Voy a poneros un ejemplo: el Festival FETEN. FETEN, que además por otra parte se organiza en febrero, porque encima estamos hablando de que Arco Atlántico se organiza en un momento donde hay muchas actividades en la ciudad, se organiza en febrero. Este año estaba viendo los datos que daban y había creo que casi 400 grupos habían solicitado, no todos vinieron evidentemente porque no pudieron, pero habían solicitado participar. Vienen programadores de toda España, llena la ciudad de actividades y de gente en febrero. Quiero decir, es completamente diferente a lo que estamos planteando.
Como digo, Arco Atlántico, además, pues coincide, si hacéis un repaso, pues no coincide, pero es en el mismo horquilla del verano que tenemos la Semana Negra, que tenemos el Festival Millennium, tenemos la Semana Negra, tenemos Euroyeye, tenemos las actividades casi de la Semana Grande de Gijón enseguida, tenemos el año pasado, por ejemplo, el concurso de canción asturiana, el Día de Asturias, la Romería del Cerro. Es decir, que probablemente no es el periodo prioritario. Y después, a nosotros también decimos que no nos parece una prioridad, está en la Fundación, y eso será lo que hablará más Couto, a la Junta Rectora de hoy, va la programación general. Y entonces eso nos ha permitido ver números y cifras del gasto de la Fundación en otros ámbitos. Entonces, por ejemplo, hoy va una aprobación de gasto por valor de 80.000 euros para la adquisición de fondos para las bibliotecas municipales. Ese es el dinero que se va a destinar para la adquisición de fondos para las bibliotecas, para las 11 bibliotecas más la biblioteca de Cabueñes, durante todo el año. Nosotros creemos que probablemente, puestos a valorar en qué debe gastarse dentro de la Fundación Municipal de Cultura, creemos y le damos más importancia a aumentar esta partida frente, insisto, a la organización de actividades festivas en la última semana de julio. O, por ejemplo, las subvenciones, el dinero que se destina a las entidades culturales de la ciudad para subvencionar sus actividades durante todo el año, estamos hablando de 100.000 euros, frente a 194.000 del festival. O, por ejemplo, las actividades de animación a la lectura, volviendo también al área de bibliotecas, que son los cuentacuentos y todas las actividades que por ejemplo, la dinamización de los clubs de lectura, actividades que nosotros consideramos muy importantes y que disfrutamos una parte de los ciudadanos de Gijón a lo largo de todo el año, pues según lo que nos presentan los datos que nos da la Fundación, a eso se destinan 30.000 euros. Nos parece que está muy desequilibrado, que no tiene sentido. Si miramos además el presupuesto de Arco Atlántico, por ejemplo, nos parece alarmante que del programa de cultura tradicional y lengua asturiana, que es uno de los programas de la Fundación Municipal de Cultura, los programas económicos, en este caso, solo en el Arco Atlántico se gasta casi el 38% de ese programa ya, en una semana. Una semana, 7, 8, 9 días en total. Por lo tanto, a nosotros, en principio, como podéis deducir de toda esta información que estoy dando, nosotros en concreto, que en lo que se refiere a Arco Atlántico, nosotros hoy votaremos en sentido negativo. Nos parece, insisto, que no es una prioridad de la Fundación Municipal de Cultura. No es que nos parezcan en sí mal las actividades, ni mal ni bien, pero nos parece, y voy a decir una frase que yo el año pasado, como además ya había empezado en el ayuntamiento, lo vi, no creo que necesitemos todo el verano de Gijón, casetas puestas, primero la Semana Negra, después Arco Atlántico, después otra, y que sea, insisto, una prioridad de gasto en estos momentos. Porque esta semana salían noticias, este fin de semana he leído en prensa sobre que Divertia tiene que controlar el gasto. Es decir, y nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo decimos también en esto, el presupuesto tenemos que establecer prioridades. Sabemos que no hay dinero para todo, probablemente. Y entonces, dentro del presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura, insisto que nosotros apostamos por la actividad continuada de la Fundación Municipal de Cultura. Para que os hagáis una idea, y eso lo veréis después ahí, por ejemplo, todo el presupuesto de todo lo que nos cuesta la Universidad Popular hasta septiembre de este año, más todo lo que cuestan las actividades de educación, más todo lo que cuestan las actividades que se hacen desde la Oficina de Normalización Lingüística, dirigidas también a público infantil, son 270.000 euros. Nos parece mucho más interesante reforzar este tipo de programaciones a lo largo de todo el año que gastarnos 194.000 en principio, que esto es lo que se gasta desde la Fundación, en este festival en concreto. Y os dejo con Couto, que os comenta la programación general. Sí, con respecto a la programación general, que Ana ya os comentaba algo, hoy por la tarde tendremos que someter a aprobación pues la programación para el 2016. Esta programación, que ya fue presentada con otra redacción, por lo que ahora explicaré, en el último trimestre del año 2015, nosotros ya nos negamos en su momento a valorar en la Junta Rectora los contenidos. La razón que nosotros planteamos ahí era que un informe que alcanza aproximadamente entre las 180 hojas, pues se entregaron 48 horas antes. Un informe, claro, de actividad, de actividad propuesta, de valoración económica, en algunos casos, etc.
Esta situación se repite por parte del grupo que gobierna esta corporación de forma sistemática. Nosotros consideramos que hay una falta de transparencia absoluta. O sea, que no se puede llevar a los órganos, ni al Pleno, ni a los distintos órganos de los organismos autónomos, en este caso a la Fundación Municipal de Cultura, su Junta Rectora, información entregada con esa premura y con esa escasez de información. Y allí nos abstuvimos a reserva del Pleno que luego, como sabéis, pues no aprobó el presupuesto y hubo prórroga, que es en la que estamos. Al haber prórroga hay que volver a hacer un estudio de esto, que en este caso sí la entregaron con una cierta antelación. Fue la única mejora que hicieron. Resumiendo, hay 3 puntos importantes que a nosotros nos preocupan y que harán que condicionen nuestra toma de posición. En primer lugar, se trata de una programación que está hecha a base de cortar y pegar de situaciones anteriores. De la programación coge uno la del 2015, las va pasando página por página y apartado por apartado, y aproximadamente el 80% del conjunto es un cortar y pegar. Es verdad que algunos departamentos hicieron un trabajo mucho más significativo, mucho más reflexivo, etcétera, pero la mayoría, el conjunto de la información, tiene esa modalidad. A nosotros eso nos preocupa porque la segunda objeción que nosotros vemos de que no se deberían de hacer las memorias así, es que además de hacer la memoria de propuestas para el 2016, tendríamos que tener una reflexión crítica sobre la del 2015, y no existe ningún informe de ejecución, no solo presupuestaria, que también es importante el tenerlo para conocer al final cuánto se gastó de lo que se puso a disposición, sino de objetivos alcanzados y cuáles, por tanto, se mantienen en el año siguiente, en este caso en el 16, o se retiran porque lograron los objetivos y ya no tiene sentido su existencia, ¿no? Igual que aparecen las nuevas aportaciones. De eso hay una ausencia total de información, reiteradamente pedida ya en todo el mandato anterior, que se estuvo pidiendo a las juntas rectoras cada vez que ese tipo de documentos se ponía encima de la mesa, y reiteradamente olvidada a la hora de volver a poner eso encima de la mesa. Y tampoco se describen los recursos humanos que se ponen para cada una de las actividades. Hay una relación por departamentos, divisiones, pero luego no se sabe tampoco si sobre los costes estos, que los que se los traen no son, lógicamente, el capítulo de personal, pero no sabemos qué esfuerzo está realizando en muchos casos el personal insuficiente en algunos departamentos, o en otros que pudiera estar mejor organizado, que no quiere decir que no trabajen, pero a lo mejor con una organización deficiente o con una sinergia entre unos departamentos y otros para poder mejorarlo. Llega el tema a extremos en cuanto a la manera de hacer esto, que ya digo que es un totum revolutum, con cortes y pegas y demás, que nos encontramos con que, por ejemplo, algunos aspectos que en nuestra concepción de la Fundación tienen trascendencia, pues no se recogen ninguna valoración económica. Y cito concretamente, porque es un tema que incluso ahora estuvo discutiéndose en una comisión del Consejo Asesor de Lengua Asturiana, que es lo que se destina a la partida de cultura tradicional y lengua asturiana en relación a los gastos que tendríamos que aprobar hoy, que no se pone ni una sola cifra, o sea, mientras que como no se ponga un dígito al lado, para poder saber de los distintos apartados que se plantean, pues con qué dotación económica, ¿no? Entonces son declaración de voluntad, ya primero por lo que decía antes, porque no hay una reflexión sobre momentos anteriores, y segundo, pues ocultación, porque no se puede hablar de otra manera, de datos específicos. Esta situación pues nos va a llevar a que hoy por la tarde, salvo que sea la marcha de la propia reunión de la Junta Rectora, cosa que dudamos aportasen algunos documentos nuevos que nos pudiesen clarificar por lo menos las dudas más importantes, pues cuando menos nos tengamos que abstener ante esta propuesta. Y nuestro cuerpo nos pedía votar en contra, pero también somos conscientes de que aquí hay actividades que son necesarias, actividades que pese a que no se presentan en el formato adecuado, pues conocemos cómo están funcionando, y como todo va en un paquete, tampoco nos queremos cargar las escasas actividades que por lo menos tienen un cierto valor en el caso de que otras fuerzas políticas se sumasen a esa posición de voto en contra. Pero políticamente nuestra posición nos pedía el que objetáramos con un no a la aprobación de esta propuesta. Ya digo que un poco por responsabilidad, sabiendo que a veces no puedes llevar tus posiciones a provocar unas más límite, pues nos hará posiblemente terminar con la abstención. Pero desde luego reprobando totalmente la filosofía que hay detrás de todo este planteamiento. Eso es un poco lo que os queríamos poner en comunicación. Si acaso recordar una cosa que Ana seguramente sí pasó, bueno, tenían bastantes datos, yo voy un poco más al tema. Una de las objeciones que planteamos al planteamiento que se hace para lo del arco atlántico es la repercusión que tuvo luego en Gijón.
Hoy me tomé la molestia por la mañana de entrar pues, en los diarios locales y tal, para ver a lo largo de los días que duró la semana, y salieron, pues bueno, lo que había. Salieron lo que había, que fue el Masterchef, salió lo de danza, lo de los gaiteros, lo de los canteros que habían hecho en la Campa de Torres y lo de vestir a la ciudadanía de romanos. Fue lo que más o menos se recoge por parte de los medios de comunicación. Eso no justifica hacer un tema como el llamado Arco Atlántico, que en principio plantea que sería una proyección de la cultura común que existe, desde la que en este momento Asturias sería foco, que existe en la zona conocida como Arco Atlántico. No justificaría ese volumen, porque viendo las actuaciones, pues insistimos en lo de que como fiestas, no son despreciables, porque también tenemos un ansia y un derecho al ocio, no justifican el carácter, digamos, cultural profundo que se pretende dar, ¿no? Iba a ser el sustitutivo de la Semana Negra, del Festival Intercéltico, de un montón de cosas, y al final pues queda en unas fiestas de pueblo, que como es un pueblo, y orgullosos por lo menos los gijoneses estamos, yo soy gijonés, pero que sea grande, pero que no quedan más que en eso.